Desperté un día sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Era un martes cualquiera, pero había un peso en el aire, una sensación de opresión que no podía explicar. Mi nombre es Marcos, y vivo en un pequeño pueblo al norte de España, un lugar tranquilo donde nunca pasa nada. Pero ese día, todo cambió. Mientras me dirigía a la cocina para preparar mi café, noté que mi gato, Toby, no estaba esperándome en la puerta como de costumbre. Lo busqué por toda la casa sin éxito. Pensé que tal vez se había escapado por la ventana, así que decidí buscarlo afuera. El cielo estaba gris y una densa niebla cubría las calles, haciendo que el ambiente se sintiera aún más extraño. Caminé por el vecindario llamando a Toby, pero no había rastro de él. Mientras me acercaba al parque del pueblo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había un grupo de personas reunidas en círculo, murmurando entre sí. Me acerqué con cautela y lo que vi me heló la sangre. En el centro del círculo yacía un cadáver. Era el cuerpo de una mujer joven, su rostro contorsionado en una mueca de terror. Nadie sabía quién era ni cómo había llegado allí. La policía llegó rápidamente y comenzó a hacer preguntas. Nadie en el pueblo la había visto antes. Los rumores comenzaron a circular, y la teoría más popular era que alguien la había abandonado allí durante la noche. Decidí regresar a casa, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Esa noche, tuve pesadillas terribles. Soñé con la mujer, su rostro pálido y sus ojos abiertos, mirándome fijamente. Me desperté varias veces, sudando y con el corazón latiendo a toda velocidad. Finalmente, cuando el sol comenzó a asomarse, decidí levantarme. Sabía que no podría volver a dormir. Los días siguientes fueron extraños. La policía no había encontrado ninguna pista sobre la identidad de la mujer, y el pueblo estaba en un estado de nerviosismo constante. Empezaron a ocurrir cosas extrañas, animales desaparecían, las luces parpadeaban inexplicablemente y la gente reportaba sentir que alguien los observaba. Unos días después del hallazgo del cadáver, encontré una nota en mi buzón. No tenía remitente y solo contenía una frase escrita a mano: no busques lo que no quieres encontrar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién podría haber dejado esa nota? ¿Y por qué? Intenté no darle importancia, pero no podía dejar de pensar en ella. Decidí mostrarle la nota a la policía, pero no parecieron darle mucha importancia. Probablemente sea solo una broma de mal gusto, dijo el oficial con indiferencia. Pero yo no estaba tan seguro. A medida que pasaban los días, los incidentes extraños continuaron. Comencé a escuchar ruidos en mi casa por la noche, golpes suaves y susurros que parecían venir de las paredes. Intenté ignorarlos, diciéndome a mí mismo que eran solo producto de mi imaginación. Una noche, sin embargo, los ruidos se volvieron innegables. Estaba acostado en mi cama cuando escuché un fuerte golpe proveniente del sótano. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y agarré una linterna. Bajé las escaleras lentamente, cada paso haciendo que la madera crujiera. Cuando llegué al sótano, noté que una de las ventanas estaba abierta, dejando entrar el aire frío de la noche. Fue entonces cuando vi algo que me dejó paralizado. En el suelo había huellas de barro que llevaban hasta una esquina oscura del sótano. Seguí las huellas con la luz de mi linterna y encontré a Toby, mi gato, escondido y temblando. Lo recogí rápidamente y cerré la ventana. No pude evitar preguntarme cómo había llegado allí y quién o qué había abierto la ventana. Mientras subía de vuelta, algo en la esquina de mi ojo captó mi atención. Una figura oscura que se desvaneció tan rápido como apareció. Decidí instalar cámaras de seguridad en mi casa. Necesitaba saber si alguien estaba entrando sin mi permiso. Pasaron varios días sin incidentes, pero las sensaciones extrañas no se iban. Sentía como si alguien me observara constantemente, incluso cuando estaba solo. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, noté algo perturbador.
Había una figura encapuchada parada frente a mi casa, inmóvil, observando. No pude distinguir su rostro, pero la visión de esa figura me hizo sentir un miedo que no había sentido antes. Llamé a la policía de inmediato, pero cuando llegaron, no encontraron a nadie. Me dijeron que probablemente era solo alguien merodeando, pero no podían hacer mucho más. Esa noche, no pude dormir. Cada pequeño sonido me hacía saltar de la cama. Los días siguientes, la figura volvió a aparecer en las grabaciones, siempre en la misma posición, siempre observando. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé a preguntar a los vecinos si habían visto algo extraño, pero todos negaron haber visto algo fuera de lo común. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con un anciano que parecía conocer todos los secretos del pueblo. Decidí hablar con él, y lo que me contó fue más perturbador de lo que podía haber imaginado. El anciano me habló de una antigua leyenda del pueblo, una historia que los viejos contaban para asustar a los niños. Habló de una serie de desapariciones que habían ocurrido hace décadas, desapariciones que nunca fueron resueltas. Según la leyenda, cada ciertos años, alguien en el pueblo desaparecía misteriosamente y nunca se volvía a saber de ellos. No busques lo que no quieres encontrar, me dijo con una sonrisa sombría, repitiendo las palabras de la nota que había encontrado. Hay cosas en este pueblo que es mejor no desenterrar. Las palabras del anciano me dejaron inquieto. ¿Podría haber alguna conexión entre las desapariciones y la figura que había visto? Decidí investigar más a fondo. Pasé horas en la biblioteca local, revisando archivos antiguos y artículos de periódico. Lo que encontré fue desconcertante, había un patrón claro de desapariciones, todas ocurriendo cada ciertos años, y siempre en circunstancias misteriosas. Una noche, mientras estaba sumido en mis investigaciones, escuché un ruido en la puerta de mi casa. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Abrí la puerta lentamente y encontré otra nota en el suelo. Esta vez, la nota decía, deja de buscar, o serás el siguiente. El miedo se apoderó de mí. Sabía que alguien estaba intentando intimidarme, pero no podía detenerme. Estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Continué mis investigaciones, a pesar de las advertencias. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, vi algo que me dejó helado. La figura encapuchada estaba en mi jardín trasero, mirando directamente a una de las cámaras. De repente, la figura se movió y desapareció de la vista. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía al jardín con una linterna en la mano. No encontré a nadie, pero en el suelo había huellas de barro que llevaban hasta la ventana del sótano. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Podría ser que la figura hubiera estado entrando en mi casa por la ventana del sótano? Decidí sellar la ventana y reforzar todas las entradas a la casa. Pero incluso eso no me hizo sentir más seguro. Las noches siguientes, los ruidos continuaron, y las sensaciones de ser observado se hicieron más intensas. Un día, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono era fría y sin emoción. Deja de investigar o lo lamentarás, dijo la voz antes de colgar. Intenté rastrear la llamada, pero no tuve éxito. La situación estaba empezando a afectarme seriamente. Estaba paranoico y no podía confiar en nadie. Parte 2. El descubrimiento. Unos días después de la llamada, encontré otra nota en mi buzón. Esta vez, la nota contenía una dirección y una fecha. Decidí ir a la dirección indicada, a pesar del peligro. Sentía que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. La dirección me llevó a una casa abandonada en las afueras del pueblo. La casa estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Entré con cautela, sosteniendo mi linterna firmemente. Dentro, la casa estaba en un estado deplorable. Muebles rotos, escombros y polvo por todas partes. Pero lo más inquietante eran las paredes.
que estaban cubiertas de fotos y recortes de periódicos sobre las desapariciones en el pueblo. Mientras examinaba las fotos, noté que había una foto mía en la pared, con una gran cruz roja marcada sobre ella. Mi corazón se aceleró. ¿Quién había estado siguiendo mis movimientos? ¿Y por qué? De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a la figura encapuchada parada en la puerta. Te advertí que dejaras de buscar, dijo la figura con una voz profunda y amenazante. Intenté hablar, pero el miedo me paralizó. La figura se acercó lentamente, y pude ver un brillo en sus ojos. Has llegado demasiado lejos, dijo. Ahora es demasiado tarde para detenerte. Antes de que pudiera reaccionar, la figura me golpeó en la cabeza, y todo se volvió negro. Me desperté en un lugar oscuro y frío. Estaba atado a una silla, y mi cabeza latía de dolor. Intenté liberarme, pero las ataduras eran demasiado fuertes. La figura encapuchada estaba parada frente a mí, observándome en silencio. Querías saber la verdad, dijo la figura. Bueno, aquí está. Este pueblo está maldito, y aquellos que investigan demasiado terminan desapareciendo. La figura se quitó la capucha, revelando el rostro de uno de mis vecinos, alguien en quien había confiado. Hemos mantenido este secreto durante generaciones, dijo. Y no permitiremos que alguien como tú lo revele. La figura se acercó más y sacó un cuchillo. Es hora de que te unas a los otros, dijo con una sonrisa siniestra. El miedo me invadió, pero en ese momento, decidí que no iba a rendirme sin luchar. Usé todas mis fuerzas para romper las ataduras y logré liberar una mano. Golpeé a la figura en el rostro y corrí hacia la puerta. Logré salir de la casa y correr hacia el bosque cercano. Podía escuchar los pasos de la figura detrás de mí, pero no me detuve. Corrí y corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Finalmente, encontré un escondite entre unos arbustos y me quedé allí, tratando de recuperar el aliento. Sabía que no podía volver al pueblo. La figura y aquellos que compartían su secreto nunca me dejarían en paz. Decidí que debía huir y buscar ayuda en otro lugar. Con el tiempo, logré llegar a la ciudad más cercana y conté mi historia a la policía. Al principio, no me creyeron, pero después de investigar, encontraron la casa abandonada y las pruebas que había dejado atrás. El pueblo fue investigado, y varias personas fueron arrestadas. La verdad finalmente salió a la luz, y las desapariciones cesaron. Pero para mí, el horror de esos días nunca desapareció. Ahora vivo lejos de aquel pueblo, tratando de reconstruir mi vida. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, todavía veo el rostro de la figura encapuchada, y me pregunto si algún día volverán por mí. Los días siguientes a mi escape del pueblo fueron una mezcla de alivio y temor constante. Sabía que había destapado algo peligroso, y aunque la policía había intervenido, el miedo de ser perseguido nunca desaparecía. Me mudé a una pequeña ciudad donde nadie conocía mi pasado y traté de comenzar de nuevo. Conseguí un trabajo modesto y alquilé un apartamento en las afueras, buscando la tranquilidad que tanto anhelaba. Sin embargo, la tranquilidad resultó ser esquiva. Empecé a notar cosas extrañas nuevamente. Al principio, eran pequeños detalles, un ruido fuera de lugar, la sensación de ser observado, objetos que parecían moverse solos. Intentaba ignorarlo, atribuyéndolo a mi paranoia residual, pero la inquietud crecía día a día. Una noche, mientras volvía del trabajo, noté una figura parada bajo un farol en la calle. La luz parpadeaba, y cada vez que lo hacía, parecía que la figura se acercaba un poco más. Aceleré el paso y no miré atrás hasta que estuve seguro en mi apartamento, con la puerta cerrada y las luces encendidas. Esa noche apenas dormí, atormentado por pesadillas en las que la figura me alcanzaba. Decidí tomar medidas nuevamente. Instalé cámaras de seguridad dentro y fuera de mi apartamento, y comencé a llevar un diario detallando cualquier cosa extraña que ocurriera.
Quería asegurarme de que si algo me pasaba, habría pruebas de lo que estaba viviendo. Sin embargo, las grabaciones no mostraban nada anormal, aunque la sensación de ser observado persistía. El punto de quiebre llegó un mes después, cuando encontré una nota deslizada por debajo de mi puerta. Te advertí, decía, con la misma letra que había visto en las notas anteriores. Mi mente comenzó a dar vueltas, tratando de entender cómo podían haberme encontrado. ¿Había alguien más involucrado en el secreto del pueblo que no había sido descubierto? ¿O era alguien que había decidido continuar con la misma amenaza? Con el corazón acelerado, llamé a la policía y les mostré la nota. Aunque tomaron mi denuncia en serio, no pudieron hacer mucho más que patrullar la zona con más frecuencia. Sabía que esto no sería suficiente, así que comencé a investigar por mi cuenta nuevamente. Esta vez, con más cautela. Descubrí que uno de los hombres arrestados en el pueblo había sido liberado por falta de pruebas. Su nombre era Ricardo, un hombre mayor que siempre había vivido en las sombras del pueblo. Decidí averiguar más sobre él, y lo que encontré fue inquietante. Había estado vinculado con varias desapariciones no resueltas a lo largo de los años, pero nunca había sido condenado. Sentí que Ricardo podría ser la clave para entender por qué seguía siendo perseguido. Sin embargo, no sabía cómo acercarme a él sin ponerme en peligro. Decidí seguirlo a distancia, tomando notas de sus movimientos y rutinas. Fue entonces cuando descubrí algo aún más perturbador. Ricardo se reunía con un pequeño grupo de personas en lugares apartados. Parecía que la red de secretos del pueblo no había sido completamente desmantelada. Una noche, decidí seguirlos hasta una reunión. Me mantuve a una distancia segura y grabé lo que pude con mi teléfono. Lo que escuché fue escalofriante. Hablaban de continuar con sus prácticas, de mantener el orden que habían impuesto durante generaciones. Mencionaron a varias personas, incluyendo a mí, como amenazas que necesitaban ser eliminadas. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, me di cuenta de que no podía manejar esto solo. Necesitaba ayuda, alguien en quien pudiera confiar. Recordé a un viejo amigo, Carlos, quien trabajaba como periodista de investigación. Lo contacté y le conté todo, mostrándole las pruebas que había recopilado. Carlos se mostró escéptico al principio, pero después de revisar las grabaciones y las notas, decidió ayudarme. Publicó un artículo detallado sobre las actividades de Ricardo y su grupo, incluyendo las conexiones con las desapariciones y las amenazas. El artículo causó un gran revuelo, y la policía se vio obligada a reabrir las investigaciones. Ricardo y su grupo fueron arrestados nuevamente, esta vez con pruebas más sólidas. Sin embargo, la sensación de alivio fue breve. Sabía que habían más personas involucradas, y que esto era solo la punta del iceberg. Continué viviendo con precaución, sabiendo que la amenaza nunca desaparecería por completo. El tiempo pasó y las cosas comenzaron a calmarse. Carlos y yo nos manteníamos en contacto regularmente, vigilando cualquier señal de actividad sospechosa. Sentía que, al menos por un tiempo, podría vivir en relativa paz. Pero la paz fue interrumpida una vez más cuando recibí una llamada de un número desconocido. «No hemos terminado contigo», dijo una voz susurrante antes de colgar. Sabía que el juego no había terminado, y que debía estar preparado para lo que viniera después. Con el tiempo, me di cuenta de que vivir en el miedo no era vida. Decidí seguir adelante, siempre vigilante, pero sin permitir que el miedo dictara mis acciones. Sabía que la lucha por la verdad y la justicia era interminable, pero estaba dispuesto a enfrentarla. No solo por mí, sino por todas las víctimas que nunca tuvieron la oportunidad de contar su historia. Cada día era una batalla para mantener la cordura y la seguridad. Sin embargo, la experiencia me había enseñado a ser resiliente. Sabía que mientras tuviera el apoyo de amigos como Carlos y la voluntad de luchar por la verdad, podría enfrentar cualquier cosa que viniera. Pero siempre, en el fondo de mi mente, permanecía la pregunta, ¿qué vendría después?
¿Cuándo volverían a intentar silenciarme? Vivía con la certeza de que la oscuridad nunca estaba demasiado lejos, y que debía estar siempre preparado para lo inesperado. Finalmente, decidí mudarme una vez más, esta vez a una ciudad más grande donde sería más difícil de rastrear. Carlos me ayudó a establecerme y a continuar con mi vida, siempre asegurándose de que estuviera a salvo. Aunque la sensación de ser perseguido nunca desapareció del todo, encontré una nueva normalidad. Vivía con precaución, pero también con la determinación de no dejarme vencer por el miedo. El misterio del pueblo y la red de secretos que había descubierto se convirtieron en una historia que compartía con pocos, aquellos en quienes realmente confiaba. Sabía que la verdad era perturbadora y que muchos no querrían escucharla, pero también sabía que era importante mantener viva la memoria de lo que había sucedido. Con el tiempo, escribí mis memorias, detallando cada evento, cada descubrimiento y cada amenaza que había enfrentado. Lo hice no solo como una forma de terapia personal, sino también como un registro para el futuro. Quería asegurarme de que, pase lo que pase, la verdad no sería enterrada una vez más. Viví con la constante vigilancia, pero también con la esperanza de que algún día, aquellos que habían cometido los crímenes pagarían por sus actos. Y aunque siempre viví con el temor de que podría venir después, también aprendí a encontrar paz en los pequeños momentos de normalidad. Cada día era una batalla para mantener la cordura y la seguridad. Sin embargo, la experiencia me había enseñado a ser resiliente. Sabía que mientras tuviera el apoyo de amigos como Carlos y la voluntad de luchar por la verdad, podría enfrentar cualquier cosa que viniera. Pero siempre, en el fondo de mi mente, permanecía la pregunta, ¿qué vendría después? ¿Cuándo volverían a intentar silenciarme? Vivía con la certeza de que la oscuridad nunca estaba demasiado lejos, y que debía estar siempre preparado para lo inesperado. Finalmente, decidí mudarme una vez más, esta vez a una ciudad más grande donde sería más difícil de rastrear. Carlos me ayudó a establecerme y a continuar con mi vida, siempre asegurándose de que estuviera a salvo. Aunque la sensación de ser perseguido nunca desapareció del todo, encontré una nueva normalidad. Vivía con precaución, pero también con la determinación de no dejarme vencer por el miedo. El misterio del pueblo y la red de secretos que había descubierto se convirtieron en una historia que compartía con pocos, aquellos en quienes realmente confiaba. Sabía que la verdad era perturbadora y que muchos no querrían escucharla, pero también sabía que era importante mantener viva la memoria de lo que había sucedido. Con el tiempo, escribí mis memorias, detallando cada evento, cada descubrimiento y cada amenaza que había enfrentado. Lo hice no solo como una forma de terapia personal, sino también como un registro para el futuro. Quería asegurarme de que, pase lo que pase, la verdad no sería enterrada una vez más. Viví con la constante vigilancia, pero también con la esperanza de que algún día, aquellos que habían cometido los crímenes pagarían por sus actos. Y aunque siempre viví con el temor de que podría venir después, también aprendí a encontrar paz en los pequeños momentos de normalidad. Un día, mientras revisaba viejas notas y grabaciones, me topé con algo que había pasado por alto. Una conversación grabada entre Ricardo y uno de sus cómplices mencionaba un lugar específico, un almacén abandonado en las afueras del pueblo. Decidí que debía investigarlo, pero esta vez, no iría solo. Convencí a Carlos de acompañarme, sabiendo que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa que encontráramos. Nos dirigimos al almacén una noche, armados con linternas y cámaras. El lugar estaba en ruinas, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Entramos con cautela, explorando cada rincón en busca de cualquier pista. Fue entonces cuando encontramos una habitación oculta detrás de una pared falsa. Dentro de la habitación había una mesa llena de documentos, fotos y recortes de periódico. Era evidente que este era el centro de operaciones de Ricardo y su grupo. Encontramos listas de nombres, algunas tachadas, otras subrayadas. También había mapas con marcas que indicaban ubicaciones en el pueblo y sus alrededores.
Mientras revisábamos los documentos, escuchamos un ruido afuera. Apagamos las linternas y nos escondimos, esperando en silencio. Vimos sombras moviéndose y escuchamos susurros. Alguien más estaba allí, buscando lo mismo que nosotros. Esperamos a que las sombras se desvanecieran antes de salir de nuestro escondite. Decidimos llevarnos todos los documentos y analizarlos en un lugar más seguro. Sabíamos que habíamos encontrado algo importante, algo que podría ayudar a desmantelar por completo la red de Ricardo. De vuelta en el apartamento de Carlos, pasamos horas revisando los documentos. Descubrimos una red mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Había conexiones con personas en posiciones de poder, incluyendo políticos y empresarios. Era una red de corrupción y crimen que abarcaba mucho más allá del pequeño pueblo donde todo había comenzado. Carlos decidió escribir una serie de artículos revelando toda la verdad. Sabíamos que esto pondría nuestras vidas en peligro, pero también sabíamos que era necesario. Los artículos causaron un gran impacto, y pronto las autoridades comenzaron a actuar. Se realizaron arrestos en todo el país, y la red comenzó a desmoronarse. Aunque esto trajo un sentido de justicia y alivio, también trajo nuevas amenazas. Recibimos varias advertencias y amenazas de muerte, pero estábamos decididos a no detenernos. Continuamos vigilantes, sabiendo que siempre habría alguien dispuesto a silenciarnos. Con el tiempo, las amenazas se hicieron menos frecuentes, y finalmente, desaparecieron. Pero la experiencia me dejó cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. Aprendí a vivir con ellas, a aceptarlas como parte de mi historia. Hoy, años después de esos eventos, sigo trabajando para asegurarme de que la verdad salga a la luz. Colaboro con organizaciones que luchan contra la corrupción y el crimen, utilizando mi experiencia para ayudar a otros que se enfrentan a situaciones similares. La historia del pueblo y de Ricardo nunca se olvidará, pero tampoco será enterrada. La verdad siempre encontrará una manera de salir a la luz, y yo seguiré luchando para asegurarme de que así sea. A veces, cuando el viento sopla y las noches son tranquilas, pienso en el pasado. En aquellos días oscuros y en todas las personas que perdieron sus vidas. Me pregunto si algún día encontraré la paz completa, pero sé que, mientras siga luchando por la verdad, estaré haciendo lo correcto. He aprendido que el miedo nunca desaparece por completo, pero también he aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y así, continúo mi camino, siempre vigilante, siempre listo para enfrentar lo que venga después.